una pregunta para vosotros. ¿Quién de vosotros se atreve a soñar? Paulo Coelho nos dice que si quieres algo de verdad, el universo entero conspira hasta que lo consigues. Esta noche aquí con nosotros tenemos a una persona que nos va a ayudar a soñar, nos va a enseñar a soñar más y nos va a hacer que nuestros deseos se hagan realidad. Os presentamos a Mati Emi. Adelante, Mati. Gracias, Alberto. Buenas tardes. ¿Qué tal? La verdad es que me gusta mucho salir a presentar después de ver a Andy. Le tengo que decir que algo que tenía pensado hacer yo y él no sabía era justamente que os abrazarais, con lo cual me encanta porque esto me obliga a hacer algo de lo que vengo a hablaros, que es transformarme, en este caso improvisando. Así que muchas gracias por la oportunidad, lo digo de verdad. Me encanta tener que improvisar porque es algo muy sano a la hora de ser auténtico en lo que cuentas, y ahora me explico un poco mejor. ¿Cómo vivís el cambio vosotros? ¿Cómo vivís el cambio? ¿Lo abrazáis? ¿Lo rechazáis? ¿Quién lo abraza, el cambio? Más o menos la mitad. ¿Quién lo rechaza? ¿Quién no hace ni una cosa ni la otra? Algunos también. Muy bien. No sé si conocéis nuestro vídeo Atreves a soñar. Es un vídeo en el que hablamos de cómo hay que ampliar la zona de confort para conseguir cosas nuevas. Y cuando lo escribía me di cuenta de que hay mucha gente que está como yo ahora. Está al borde de hacer algo nuevo, de salir de donde está cómodo y confiado, pero no hace lo siguiente, que es bajar y salir de su zona de confort para hacer algo diferente y para exponerse. De hecho, no sé si habéis dado cuenta alguno de los ponentes antes, pero desde aquí no se les ve con los focos, pero cuando bajas de repente ves más caras. Como decía Andy, te haces más humano, les haces más humanos, ¿no? Probablemente en cámara se me vea más oscuro ahora, pero no es importante porque lo importante es la experiencia que tienes de usuario, como bien decía también Marcos antes cuando hablábamos en el tenedor. Y una de las cosas más difíciles a hacer es pasar de simplemente estar constantemente hablando a estar haciendo. Es muy fácil hablar de que quiero conseguir cosas, pero generalmente es más difícil hacerlas. Y es una de las cosas que yo vi cuando escribía el libro y me di cuenta que la zona de confort no es algo de lo que sales cuando hablas de hacer algo nuevo. Es algo de lo que sales cuando haces algo nuevo. ¿De acuerdo? Y sobre todo porque tenemos tal capacidad para imaginar películas de miedo, como decía también Andy antes cuando hablaba del cambio y el miedo, creamos películas impresionantes de lo mal que nos va y si hacemos algo diferente, algo nuevo. Y no nos damos cuenta de que estamos constantemente trabajando con un feedback imaginado, con un feedback que no es de verdad. Por eso quería preguntaros, cuando presentaba la presentación, y gracias a Adel por la invitación y a Alberto también, digo, ¿cómo puedo resumir, como decía también Andy, en 15 minutos una presentación intensa, experimentes algo y que te permita salir de aquí con algo más que simplemente ideas? Porque, al igual que vosotros, yo he estado en muchas conferencias, he estado en muchos talleres y muchas veces te llevas bonitas ideas, algún tweet que has puesto, alguna foto, algún saludo, algún libro quizá, pero cuando vuelves a casa, vuelves a la rutina. Y sales de aquí con un buen chute. Me ha encantado el ambiente que ha dejado Andy en la sala porque es una emoción a flor de piel muy interesante para poder hacer cosas nuevas. Pero este chute dura como, un poco como el efecto Viagra, ¿no? ¿Sabes cómo sigue la frase, no? Lo que dura, dura. El efecto Viagra dura como un día, 2 días, 3 días. Muy bien, 4 horas, muchas gracias. A las 4 horas desaparece el efecto. Si a alguno le dura más, enhorabuena. ¿Cuál es el problema o cuál es el reto? Que cuando estamos escuchando algo que nos gusta, nos entusiasmamos, segregamos en sangre sustancias muy agradables como endorfinas, dopaminas, etcétera, oxitocinas, pero después desaparecen del torrente sanguíneo y volvemos a la rutina de siempre, volvemos a actuar como siempre, porque siguen actuando nuestras creencias, siguen actuando nuestros triggers que disparan los hábitos, nuestros pensamientos y las emociones son las mismas y actuamos igual. Y no hemos cambiado nada. Y seguimos en zona de confort. ¿Sí esto suena más o menos o...? ¿Sí? No sé cuándo sabéis del mundo de los hábitos, pero cuando preparaba la presentación pensaba, bueno, ¿qué 3 cosas puedo contar que ayuden a la gente a ampliar su zona de confort? Para mí transformarse es algo que últimamente, que hace tiempo que hablaba mucho de ello, después de hablar de innovación, pero últimamente, otro día posteaba sobre ello, se escucha demasiada transformación, sobre todo digital. Parece que es la nueva moda, transformación digital, y si no te transformas digitalmente no haces nada. Y para mí no deja de ser un pequeño engaño, porque es la innovación tecnológica de toda la vida. Solo que le hemos cambiado el apellido o el nombre. Y parece que si te transformas digitalmente y haces cosas diferentes en la web, etcétera, no tienes que cambiar nada más. Pero justamente, y como comentaba antes
Andy también sobre el tema de hacernos más humanos, lo que no hacemos es transformarnos como personas. Nuestro trabajo con equipos de dirección de empresas sobre todo consiste en ayudarles a salir de su zona de confort de manera física, para que abracen a sus compañeros, para que les digan qué les gusta de los demás, para que suden contándoles a los otros por qué les aprecian tanto, y cosa que a muchos directivos, ya que peinan canas, les cuesta mucho ser sinceros y hablar desde lo que se llama la confianza incondicional, o también llamada amor incondicional, y decirle a alguien algo bonito que exija confianza. Estamos tan acostumbrados, tan entrenados para actuar desde el miedo, que es el que nos mantiene en zona de confort, que no hacemos nada nuevo. Y no hacemos nada nuevo porque nos cuesta mostrarnos vulnerables, y nos cuesta exponernos y introducirnos entre el público y sentarnos con ellos y ver cómo se sienten y entender cómo es diferente estar por aquí sentados que en lugar de estar en la zona de confort, ¿no? Nos cuesta mucho exponernos porque pensamos que si nos ven cómo nos sentimos, si nos equivocamos, como también reconocían Tenedor y BlaBlaCar, lo difícil que es hacer cosas nuevas, nos van a ridiculizar. La cultura mediterránea se busca el culpable y se busca al que hace el ridículo. Y no nos gusta hacer nada diferente por eso, porque queremos ser siempre competentes. Pero nos damos cuenta de que al mantener nuestros hábitos constantemente, o los hábitos de siempre, lo que hacemos es mantener comportamientos de siempre, consiguiendo resultados de siempre. Y acabas de escuchar 3 ponencias donde hablan de cómo cambia la tecnología al mundo. Y tenemos un mundo en cambio constante tecnológico, pero en la parte emocional seguimos muy parecidos a lo que era hace 5, 10, 15 o 20 años. Quizá con dedos gordos que se mueven más deprisa para teclear en el WhatsApp, o quizá para hacer así con el dedo y pasar las pantallas más deprisa, etcétera, etcétera. Pero emocionalmente no hemos cambiado demasiado. Y es porque los hábitos nos frenan. No sé si sabéis cómo funciona un hábito, pero básicamente es, tengo un trigger, tengo una pista que me hace disparar mi creencia. A partir de ahí, esa creencia activa un pensamiento y me hace pensar sobre algo. Ahora os pondré un ejemplo concreto. Y ese pensamiento o dispara un comportamiento o una emoción directamente. Si es un comportamiento, después vendrá la emoción. Os pongo un ejemplo. ¿Hoy qué día es hoy de la semana? Es 5, pero es jueves. ¿Sí? ¿Es buen día o es un mal día? Es un buen día. ¿Por qué? Mañana es viernes, ¿no? La creencia es, joder, me quedo su día de curro, qué bien, mañana es último día y descanso. Y el viernes es mejor que el jueves incluso, ¿no? ¿Y el sábado? ¿Y el domingo? ¿Y el domingo por la tarde? Uf, qué mal, ¿no? Y no nos damos cuenta, pero vivimos nuestra vida condicionada por el día de la semana en el que estamos, porque ese día genera un determinado disparador, un trigger, que pone en marcha una creencia que dice que el domingo es mejor día que el lunes. Perdón, el domingo es peor día que el viernes. Y el lunes un poco peor que el domingo, pero el miércoles mejor que el lunes y el martes. Y son trozos de nuestra vida, que vivimos así por una convención de qué día de la semana es. Pero porque eso activa una creencia que determina cómo es ese día de la semana y genera un pensamiento, genera un comportamiento con una emoción que es química en sangre. ¿Os dais cuenta de cómo, a partir de una pista y de una rutina que tenemos establecida, se nos crea una recompensa emocional en sangre? ¿Os llega lo que estoy diciendo? Hemos decidido vivir la vida en función de una serie de convenciones, con una serie de hábitos que no cambiamos. Nos gusta mucho hablar del cambio, pero nos gusta poco hacerlo. Por favor, todo el mundo de pie. Y todo el mundo mirando hacia la pared contraria hacia donde esté. O sea, que os deis la vuelta y mirad de dirección contraria. Del todo, por favor, que algunos estáis resistiendo para girar del todo. ¿Sí? ¿Estáis todos girados? Mucha gente vive el cambio así. El cambio ocurre, pero no quiere mirar de frente. Y si os giráis un poquitín, por favor, hacia vuestro lado y veis al compañero, el compañero es el reto. ¿Sí? Y aquí es donde venía Andy lo de abrazar a la gente y decir, podemos abrazar el reto o podemos simplemente resistirnos. Si podemos hablar de lo bonito que sería abrazarnos o darte un beso o conocerte, pero me da mucho miedo. Algo que yo descubro trabajando el concepto de Te atreves a soñar es que nos da miedo al miedo. No nos da miedo a hacer cosas. El miedo es química en sangre que no es mala. Lo malo es el miedo al miedo. Me da miedo hacer algo, me da miedo plantearme siquiera entender a qué le tengo miedo porque ¿qué pasa si después lo hago? Y prefiero ni siquiera conocerlo. Ni siquiera sé cómo se llama el de al lado. ¿Sabéis cómo se llama vuestro compañero de al lado? ¿Sí, todos? ¿Y el de un poco más allá? ¿Y el de un poquito más allá? ¿Hay alguien que no conozcáis en la sala? ¿Hay gente que no conozcáis en la sala? ¿Sí? ¿Os gustaría conocerlos? ¿Sí? ¿Queréis conocerlos ahora?
Antes os dijo abrazaros, yo os digo que los conozcáis, que os saludéis, que os presentéis, por favor. 5 segundos para presentaros a alguien que no conozcáis. Muy bien, encantado. Muy bien, ya podéis volver, ya podéis volver. Y ahora cuando os sentáis, os habéis sentado donde antes, ¿no? Os habéis sentado donde antes, imagino, ¿sí? En vuestra zona de confort, que eso es lo lógico. Y sin embargo venimos a talleres como este, conferencias como esta, para aprender cosas para poder cambiar, pero no lo practicamos después, porque hablamos de ello, pero luego no lo hacemos, ¿sí o no? Nos cuesta demasiado romper la rutina. Por favor, levantaos todos y cambiaos de sitio, como mínimo a 3 metros de donde estáis, que sea un sitio diferente. Y sin repetir, por favor, compañeros, también. Este es un ejercicio aquí si quieres conmigo. Este es un ejercicio que yo hice en el año 2006, 2007 como vosotros, como participante de una conferencia en Expo Management en Madrid. Me parece que fue Spencer Johnson, el de que se llama mi queso, el que nos dijo, por favor, todo el mundo de pie que se cambien de sitio, éramos 2000 y pico directivos. Mi primera reacción fue, joder, qué coñazo. Voy con mis amigos ahora, me tengo que levantar, cambiarme de sitio, y después no puedo comentar con ellos lo que está pasando. ¿Tengo que hablar con alguien nuevo? O no hablar con nadie, claro, porque tampoco los conozco. Pero yo iba allí para aprender a cambiar, pero para hacer luego más de lo mismo. Entonces nos cuesta mucho pasar de hablar de lo nuevo y dejar de actuar como siempre. Por eso, la idea era que si abrazas el cambio con confianza y no con miedo, es más fácil empezar a hacer cosas nuevas. Generalmente es más fácil cuando haces además microcambios. Si os digo que vais a cenar juntos con alguien de la sala es más difícil, pero si yo quiero que os saludéis, es un micropaso, sí, es un cambio pequeñito. Alguien decía por ahí que si quieres ir al gimnasio, en lugar de pensar que tengo que ir al gimnasio y ver cómo la rutina y cómo tus hábitos habituales no te dejan hacer lo nuevo, que te pongas la ropa del gimnasio un día y cuando te la has puesto, te la quitas. Al día siguiente vas a ponértela y te la quitas hasta que el hábito lo tienes cogido ya. El siguiente día, o el tercer o cuarto día, te pones la ropa del gimnasio, vas a la puerta de la casa, abres la puerta, con intención de salir a la calle y la cierras. Y así poco a poco, hasta que coges el hábito y te das cuenta un día de que dices, que coño, voy a salir ya, me voy al gimnasio y por fin lo hago entero. Pero como como la acción completa de ponerme la ropa, ir a la puerta, abrir, salir, ir hasta el gimnasio y entrenar es demasiado complicado, porque tengo otros hábitos que tienen más fuerza, generalmente nos cuesta hacer ese micropaso. Perdón, eso nos cuesta hacer eso tan grande y es más fácil hacer micropasos que sean fáciles de poner en marcha. Ayer estaba viendo un vídeo en TED sobre el tema de hábitos y decía el autor que es bueno que el trigger que dispara el nuevo hábito sea algo que ya hacías antes. Y si lo que hacías antes, por ejemplo, es dejar de ir al gimnasio, cada vez que te das cuenta que estás dejando de ir, añádele ponte ropa de gimnasio. Y haz algo pequeñito detrás del hábito que, aunque no te guste, sea el que te dispara el nuevo comienzo. ¿Sí? ¿Se entiende? Este ejemplo lo que decía es que después de ir al baño cada vez que tiraba la cadena hacía 2 flexiones. Nada que ver, no está relacionado. Pero para él el trigger era tiro de la cadena, 2 flexiones. El siguiente 4 y así cada vez más, hasta que se ha acostumbrado a hacer flexiones de forma rutinaria. ¿Sí? Es una forma de poner en marcha un nuevo hábito. Es cierto que nos hace falta ponerse el sombrero de aprendiz. Se te pone cara de tonto muchas veces porque haces el ridículo aparentemente, que no deja de ser un juicio de tu zona de confort que dice que esto no está bien, pero solo es un juicio de tu zona de confort, no es la realidad. ¿Sí? Puedes hacer el ridículo aparentemente según tus ojos, según los de otros, pero igual eso que es una ridiculez, como decir que la gente comparta coche, de repente es un negocio multimillonario. O decir que vamos a hacer una fábrica de ordenadores sin distribuidores y se monta Dell, hace ya más de 20 años. O decir que haremos una low cost, igual haremos un Madrid-Londres o Barcelona-Londres por 30 euros y parece impensable, o en la época 2000 y pico pesetas, y sin embargo se montan las low cost. Es decir, hacer el ridículo es parte del camino, es aprender a estar con el sombrero de aprendiz.
Un segundo hábito, antes de acabar, me faltan solamente dos, este y otro más, es el de quejarse. Estamos acostumbrados a quejarnos constantemente y es porque no hemos aprendido que es mucho más fácil dar las gracias. Si conocéis un poco de psicología del cambio, ante un cambio como el de saludar a alguien, abrazar a alguien, cambiarse de sitio, la primera reacción es el shock. Lo siguiente es la negación. Lo siguiente es la frustración, que es donde viene la queja. Y mucha gente se queda ahí. Yo haría algo, pero es que... Si a mí me gustaría hacerlo, pero es que no me atrevo, es que no tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo expertise, no tengo... Y busco excusas y quejas para no avanzar y no ampliar mi zona de confort. La forma de hacerlo es dar las gracias por lo que no te gusta, dar las gracias por la dificultad. Y alguno dirá, sí, hombre, me pisa un chicle, voy a dar las gracias. O me rayan el coche y voy a dar las gracias. O me pasa algo negativo y doy las gracias. Es un truco muy sencillito que consiste en que cuando doy las gracias estoy diciendo, voy a buscar lo bueno de esto, que significa estoy aceptando la realidad. Es el paso número 4 de un proceso de cambio. Shock, negación, frustración, el cuarto es el cambio. Perdón, es la aceptación. Cuando acepto la realidad la puedo cambiar. Mientras la estoy negando no la puedo cambiar porque no existe. Si estoy frustrado estoy sintiendo emociones que me impiden darme cuenta de las oportunidades que existen. Cuando acepto lo que hay, y por eso dar las gracias es un buen camino, es mucho más sencillo. Y por último, el último hábito que me he encontrado mucho trabajando en temas de coaching y también en empresas, y la transformación en realidad de la empresa exige transformación primero de los directivos, es no tener una visión personal de futuro. Mucha gente, porque piensa que si tiene una visión personal, pues tampoco es tan importante y porque vive bien al día. Mucha gente de aquí vivirá bien al día. ¿Tenéis visión personal alguno? ¿O muchos? ¿O cuántos tenéis? Visión personal. ¿Tenéis visión personal? Visión de futuro. De a 5 años yo seré, veo como 7, 10, 15 manos. Muy bien. Mucha gente no tiene visión personal porque cree que no le hace falta, que con vivir al día es suficiente. La realidad es que esta gente lo que le falta es hacer este nuevo hábito, que es atreverse a fallar a los demás. Cuando tú tienes una visión personal es posible que estés en desacuerdo con lo que esperan de ti tu familia, tus amigos, tu pareja, tus hijos, y no quieres salir de tu tribu, no quieres dejar de pertenecer a esa familia, dejar de ser el normal, y te vuelves el friki, te vuelves el loco, te vuelves el extraño. Me fui a vivir a Inglaterra hace 3 años con mi familia para que mis hijos aprendiesen otra cultura, para que aprendiesen a aprender, aprendiesen a cambiar. No por la empresa, nuestra empresa está funcionando básicamente en España, soy un expatriado de España que vive en Inglaterra y viene de allí para acá con regularidad para poder trabajar aquí. Y lo que quería que mis hijos aprendiesen, igual que mis clientes, es que aprender a cambiar es el futuro. Y para eso hace falta atreverte a fallarle a los que esperan de ti que hagas cosas de una manera determinada. Y una de esas cosas que esperan que hagas de ti es que no hagas cosas raras o no hagas lo que a ellos no les gusta. Cuando la gente se da cuenta de que no tiene visión personal porque le tiene miedo a lo que dirán los demás, es cuando se decide por fin a tenerla. Y cuando la tiene, le permite ampliar su zona de confort de nuevo y le permite salir en esa dirección. Porque si no tienes visión personal, lo que haces es vivir en tu zona de confort con los hábitos que ya tenías. No sé si os llega la idea, pero mi experiencia, tengo gente en mi equipo que me lo ha corroborado además de primera mano, cómo esa vivencia inicialmente parecía totalmente normal, el no tener una visión, y sin embargo cuando se atrevieron a fallar a los demás y tener esa visión, todo cambió. En definitiva, para terminar, todo se reduce a esto. ¿Dónde pones el foco? Igual que ponemos mucha atención en qué comemos y cómo lo comemos hoy en día, es muy importante, por supuesto, cuando vamos a un restaurante, en fijarnos en los alimentos, etc. No nos fijamos en cómo alimentamos nuestra mente, no nos fijamos en cómo alimentamos, con qué emociones alimentamos nuestro cuerpo, con qué pensamientos alimentamos nuestras ideas. Hay gente que cuando algo le va mal lo que dice es qué desastre en lugar de decir qué oportunidad. Y el secreto es, entender que si yo cambio el foco, cambio cómo alimento mi mente y de repente cambio todo el entorno. Espero que con esto ya hayáis entendido cómo cambiar 3 hábitos que os hacen transformaros. Muchas gracias por vuestra atención y espero que lo disfrutéis el resto. Gracias, Max.